démosle la más cordial bienvenida al doctor Mauro Andino. Doctor, qué gusto verlo en este inicio de año, inicio del Desde el 2023. año pasado que nos Desde el saludamos, año ¿no? pasado que no nos vemos. Carlita, muy buenos días, qué gusto poder compartir con usted, con Jaime, por supuesto, aunque un poquito tarde, extenderles un abrazo fraterno, desearles un lindo 2023 y por supuesto para toda su audiencia en Guayaquil, en la provincia del Guayas y en todo el Ecuador, que este año sea lleno de salud, paz y prosperidad. A las órdenes. Bueno, antes de iniciar con el tema del Gran Padrino, vamos a analizar un poquito con usted el tema de Germán Cáceres. Y es que era lo que se esperaba, ¿no? De que él, bueno, pues si se iba a declarar culpable, manifieste que todo lo hizo solo, que él es el único culpable y que, bueno, pues él sacó el cuerpo, asesinó a esta abogada, que era pues su esposa, solo. Entonces, desde el punto de vista legal, ¿usted como abogado es creíble esto? Por supuesto que no, diríamos nosotros como ciudadanos comunes de a pie. Mire, Carla, yo creo que es bastante difícil creer en esta teoría o en esta descripción de los hechos que ha formulado Germán Cáceres. Él ha ampliado su versión el día de ayer. Hay que recordar que en un inicio él relató, construyó una historia totalmente diferente. Ahora que él ha sido detenido, luego de su expulsión de Colombia, él ha tratado de confesar, yo diría que a medias, la ejecución de este delito, de este femicidio. Digo a medias porque resulta poco creíble pensar que él solo, una vez que le estranguló a María Belén Bernal, tuvo la capacidad de mover el cuerpo, de tenerlo durante aproximadamente un día en su habitación, como él mismo ha relatado, posteriormente sacar el cadáver, trasladarlo, pretender esconder el cuerpo y enterrarlo u ocultarlo en este cerro Casitagua. Resulta muy difícil, decía, creer que él, sin la ayuda de ninguna otra persona, haya hecho todo esto durante este lapso de tiempo. Ahí uno podría tener varias lecturas y hacer varias hipótesis. A uno no le consta, pero uno podría intuir, podría colegir, dados los hechos y las circunstancias, que tal vez él describe esto y asume toda la responsabilidad pensando en el mediano y en el largo plazo. En el mediano plazo, en el sentido de que sobre él recaiga todo el peso de la ley, una sentencia, sin que esto perjudique a otros actores que potencialmente habrían colaborado con la perpetración del delito, ya sea como autores o tal vez como cómplices, pero en el largo plazo pensando incluso en el resguardo de su propia vida. Creo que para nadie es descabellado pensar que si es que él asume toda la responsabilidad, podría ser, y esta es una hipótesis, reitero, que lo hace para no vincular a ningún otro actor y que su propia vida, la de Germán Cáceres, no corra ningún riesgo una vez que sea sentenciado y que cumpla probablemente una condena de hasta 34 años de privación de la libertad, dado que una vez que esta sentencia ya se materialice, ya se ejecutoría, esté en firme, se agoten los recursos a los que él pueda acogerse y pueda presentar, él sin duda alguna se va a quedar absolutamente solo. Entonces creo que esta no es una lectura descabellada, no vincula a nadie y con eso de alguna manera precautela su integridad física y su vida en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué es lo que tendría que hacer la Fiscalía en estos momentos, doctor Andino, con la versión de él? Porque vemos que también en la denuncia particular que hace la familia de la abogada, ya fallecida, involucra a otras personas porque obviamente ellos no creen y están consciente, ¿no? Para ellos, de que no lo hizo solo. Entonces, ¿cómo debe de llevar la Fiscalía este proceso? Simplemente, bueno, es lo que menciona Germán Cáceres y en base a eso se van a remitir a las pruebas ya presentadas o no. ¿Hay algún otro procedimiento para poder desmentir, en este caso, esa versión ampliada de Germán Cáceres? Hay que considerar, Carla, que la prueba en materia penal se practica en la audiencia de juicio. Hasta el momento estamos en la etapa procesal, estamos en la etapa de la instrucción fiscal, está a punto de cerrarse, me parece que en 2 o 3 días más aproximadamente ya se cierra la instrucción fiscal.
Durante esta etapa, Fiscalía lo que ha hecho es, junto a la policía, tratar de recoger los elementos de convicción, indicios, vestigios, si usted quiere, que le permitan colegir, intuir, primero la existencia de la materialidad de la infracción penal, es decir, que existe un delito, y luego intentar encontrar a los potenciales responsables de la perpetración de esta infracción. En este caso, Germán Cáceres, que ya ha confesado él que fue el responsable del estrangulamiento, del femicidio, del asesinato de María Belén Bernal, del femicidio, para ser mucho más precisos. Ya en la audiencia de juicio, previamente, pues seguramente Fiscalía emitirá su dictamen acusatorio, el juez de garantías penales acogerá este dictamen acusatorio, se realizará la audiencia preparatoria de juicio, luego del auto de llamamiento a juicio, un tribunal penal realizará la audiencia de juzgamiento y ahí es donde se recibirán tanto las pruebas periciales, los informes de los peritos que hayan actuado en este caso, se recibirá la prueba documental, prueba física, digital y también, por supuesto, la prueba testimonial. En esta audiencia de juicio se tendrá que demostrar la responsabilidad penal de Cáceres y de los potenciales cómplices que le hayan ayudado tal vez en el ocultamiento del cuerpo o quién sabe incluso en la ejecución de este delito. Veamos qué más se va descubriendo, qué es lo que nos presenta Fiscalía, porque aquí quien tiene a su cargo la responsabilidad de acusar penalmente es Fiscalía y evidentemente tendrá que presentar sus alegatos y las pruebas correspondientes. Esto quiere decir, doctor Andino, como para dejarlo claro, que Fiscalía puede involucrar, ¿verdad?, a otros actores en este hecho sin necesidad de que el señor Cáceres los haya denunciado o en su exposición los declare como cómplices o, del hecho, ¿no? O sea, puede pasar, porque es lo que denuncia o es lo que pide, pues, la mamá de María Belén Bernal, ¿no? Que no está diciendo la verdad y que hay más cómplices que obviamente son de la cúpula policial y que por ende él ha preferido callar. Aún existen un par de días más, como le decía Carla, para que termine la instrucción fiscal. Bien podría vincular, imputar ahí a otros actores. Veamos qué es lo que tiene Fiscalía y si es que para ellos es convincente o no el relato de Cáceres. Yo, la verdad, no me trago esa rueda de molino. Yo creo que él está pensando más bien en precautelar su integridad física, su vida en el mediano y en el largo plazo, para no vincular a otros personajes, probablemente de la alta cúpula policial, e incluso uno podría especular altos funcionarios o agentes del Estado que tal vez contribuyeron o colaboraron para que él pueda escapar en su momento e intentar ocultar el delito penal que él cometió. ¿Cómo le va, doctor Andino? Buenos días. Ayer, bueno, después de la declaración de Cáceres, donde justamente dijo que era el culpable y que lo había hecho solo, vimos que el Troll Center, que viene desde el gobierno, se activó y comenzó a atacar al correísmo, que el correísmo es el gran perdedor de todo esto. No entiendo por qué pueden celebrar una situación de un proceso que todavía está en investigación del caso de María Belén Bernal, gente que vienen activados desde un troll center y que alguien los está financiando, doctor. ¿Cómo analizar esto? Mire, Jaime, creo que esto refleja la miseria humana y la decadencia de un sector de la sociedad que no tiene escrúpulos, que no tiene empacho en estigmatizar y en perseguir mediáticamente, digitalmente, incluso a los familiares de una víctima de femicidio, que al final del día también son víctimas de este execrable delito. En este caso, la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, su pequeño hijo, y realmente a uno creo que le genera repugnancia, creo que a uno le provoca asco porque no encuentra otras palabras para describir que no tengan ningún tipo de empacho en señalar, en levantar falsas acusaciones, en meterse en la vida privada incluso de una persona que ya no tiene ni siquiera la posibilidad de defenderse, porque es una persona que fue asesinada, que fue víctima de un delito de femicidio. Sin embargo, no han tenido ningún pudor, no se han sonrojado siquiera, no se han ruborizado en lo absoluto para tratar de ejecutar una campaña digital de desprestigio en contra, reitero, de la víctima que está muerta, que fue asesinada, que fue estrangulada, y adicionalmente en contra de su madre y en contra de su hijo.
¿Qué tiene que ver aquí el correísmo? Si es que alguien es o no es de la Revolución Ciudadana, si es que alguien es o no es de esta corriente política en el país. Aquí lo que se tiene que hacer es investigar y determinar no solo la responsabilidad penal de Cáceres, que ya ha confesado que es quien cometió este femicidio, sino también quienes probablemente lo ayudaron o contribuyeron, ya sea a ejecutar este delito o a ocultar el cuerpo, a sacar el cadáver de la Escuela de Policía Nacional como potenciales cómplices de este delito. Pero es inaudito que se trate de desprestigiar a la madre de la víctima con una campaña innombrable. Realmente no hay palabras para describir esto, y uno también, créame Jaime, que se desilusiona, se decepciona, porque creo que el nivel de polarización al que nos están conduciendo es peligrosísimo, porque significa que ni siquiera tenemos un mínimo de empatía y de sensibilidad para respetar el dolor ajeno e incluso el luto que está viviendo una familia que ha sufrido un hecho de esta naturaleza. Usted lo descubrió muy bien, son unos miserables, y esos son estos tipos. Y gente que está en las altas esferas también son iguales. Pero bueno, doctor, vamos a pasar a otro tema. Antes de ir al caso del Gran Padrino, me gustaría consultarle a usted o pedirle su criterio sobre la decisión del gobierno de no acatar decisiones de jueces o decisiones judiciales, como la que justamente emitió un juez de Santo Domingo pidiendo el traslado de una persona privada de libertad. ¿Qué criterio merece esto? ¿Qué quiere hacer notar el presidente de la República? ¿Que él está por encima de todo? ¿Se cree un rey, un monarca, o se cree tal vez un dictador? ¿Cómo podemos describirlo? Mire Jaime, en este caso concreto no se trata de defender a procesados o a sentenciados penalmente, pero sí se trata de defender el Estado constitucional de derechos y justicia. Si es que usted tiene un presidente de la República que no tiene ningún tipo de empacho en salir y decir públicamente que él no acatará un fallo judicial, una sentencia, una resolución de una autoridad competente, me parece que estamos en serio riesgo y ante una destrucción definitiva probablemente de ese Estado constitucional de derechos y justicia, porque estamos siendo testigos de un jefe de Estado que se siente por encima del bien y del mal. Uno no puede estar de acuerdo con muchos fallos judiciales. Para nadie es desconocido que nuestro sistema de justicia lamentablemente tiene muchas carencias, tiene muchas fallas. Cierto es, pero de eso a que un presidente de la República salga sin ambajes, publique en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Facebook, y diga que no va a acatar un fallo judicial hasta que los jueces actúen como a él le gusta o como a él quisiera, creo que eso rebasa cualquier límite democrático. Si lo mismo lo habría ejecutado en el pasado el expresidente Correa o cualquier otro actor político, le aseguro que la retórica generalizada de los medios hegemónicos dominantes y de quienes hoy son poder en este país habría sido una retórica donde las categorías, los adjetivos se habrían quedado cortos. Muchos habrían dicho que se acabó el Estado de Derecho, que vivimos en un Estado más que autoritario, sino en un Estado dictatorial, habrían dicho, y que poco más entramos en una esfera totalitaria. Eso habría sido lo que habría dicho el propio Guillermo Lasso en ese entonces como actor político. Pero ya ve que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, como se dice popularmente, porque ya sentado en el trono, sin duda alguna, hace todo lo que tanto criticó en el pasado. Y no hace lo mismo, hace el doble o el triple, sin sonrojarse, sin ningún ambaje. Claro. ¿Quiénes actúan así, de esa manera, doctor? Vea, Jaime, alguien que no respete el Estado de Derecho, uno podría caracterizarlo como un actor político no solo con serios rasgos autoritarios, sino probablemente alguien que quiere concentrar el poder no en pocas manos, sino exclusivamente en su personalidad, en su individualidad, en su actoría.
que el presidente diga que no respeta un fallo judicial porque a él simplemente no le gusta, creo que rebasa cualquier límite, cualquier nivel de tolerancia. El día de mañana, cualquier actor político, ojo con esto, él está sentando un pésimo precedente. El día de mañana, cualquier actor político, llámese como se llame, no solo los de derecha, también los de izquierda, también los de centro, cualquier actor político, por el hecho de tener legitimidad democrática de origen, por haber sido designado mediante el voto popular, bien podría decir que se pasa por el forro una sentencia judicial, porque simplemente no es de su agrado. Pero no solo los actores políticos pueden empezar a actuar así. ¿Quién le asegura a usted, Jaime, que el día de mañana cualquier ciudadano no ponga de ejemplo y no cite al mismo Guillermo Lasso y diga, si el presidente de la República no se le pegó la gana de cumplir un fallo judicial, ¿por qué tengo que acatarlo yo como ciudadano? ¿Por qué él tiene una corona o un trato diferenciado? ¿Por qué él como jefe de Estado sí puede pasarse por encima de un fallo judicial y yo como ciudadano sí tengo que cumplirlo? Esto es peligrosísimo en está términos terminando con el Estado de Derecho. Y demuestra un comportamiento completamente autoritario, por decirlo suave. Autoritario, por decirlo suave, y siendo generoso en el uso de los términos. Pero lo que me preocupa, doctor, no hemos escuchado ni al presidente de la Corte Nacional de Justicia que se pronuncie sobre este caso, como usted dice, guste o no nos guste. Porque en el caso del juez de la Concordia, cuando falló a favor del tema del Consejo de Participación Ciudadana, ellos estaban calladitos porque estaban de acuerdo, porque necesitan mantener ahí al señor Ulloa. Ahí no pasó nada, pero tampoco hemos escuchado al presidente de la Corte, que debería de pronunciarse, a los que manejan el tema de la justicia, al Consejo de la Judicatura mismo. O sea, nos guste o no nos guste, ellos tienen derecho a apelar esa decisión tal vez, no sé si es lo correcto. Me puede decir, tal vez usted nos puede dar luces de lo que deben de hacer ellos en caso de no estar de acuerdo el presidente de la República o el gobierno nacional de esta decisión del juez. Mire, Jaime, aquí hay varias contradicciones por parte del régimen. Usted bien mencionaba la acción de protección que en su momento les otorgan a los consejeros destituidos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí tuvimos al propio ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, afirmando que el régimen iba a respetar la decisión judicial, porque en el país había división de poderes y que iban a respetar la independencia judicial y que no se iban a meter, no se iban a involucrar en esa decisión. En su momento también tuvimos otro ejemplo emblemático, cuando impidieron la posesión o que asuma ya las funciones, porque fue posesionado, quien en su momento fue superintendente de bancos de la terna que había enviado al propio presidente de la República. Se me va el apellido del ciudadano que en su momento fue enviado dentro de la terna por el presidente de la República, que fue posesionado por la Asamblea Nacional, y presentaron una acción de protección y se bajaron ese concurso. Y bajo esa premisa y bajo ese antecedente judicial enviaron una nueva terna y designaron a otro ciudadano en este alto cargo del Estado. Si es que no les gusta un fallo o una decisión judicial, tienen las vías jurisdiccionales para apelar, para impugnar, para pedir la revocatoria de determinadas medidas. Pero lo que no pueden hacer, reitero, es que el presidente de la República deje sentado este funesto precedente, señalando que como no es de su agrado, o porque es un individuo X el que se ha visto beneficiado de esta decisión judicial, el Ejecutivo no va a acatar. El día de mañana, cualquier persona va a asumir el mismo discurso y va a decir, no me agrada esa sentencia, entonces no la cumplo, no la respeto y me vale un pepino el Estado de Derecho. Lo mismo que hoy está haciendo el presidente Guillermo Lasso. Doctor Andino, bueno, en función del tiempo, vámonos al caso Legrand Padrino, esta denuncia que hizo pues Anderson Boscan del medio de comunicación en La Posta, donde bueno, pues nos pone en una ventana abierta toda una trama de corrupción donde aparentemente, según lo expuesto por él, está encabezada por Danilo Carrera, cuñado del presidente
Lazo. ¿Cuál es su criterio de esto? Y digo, ¿cuál es su criterio? Porque también ya la fiscalía tiene que empezar pues justamente en un proceso de investigación, a ver si, como usted lo decía, en otros casos se encuentran elementos de juicio y bueno, se ve involucrado el gobierno, se ve involucrado el presidente y salpica también incluso a asambleístas de otras líneas. ¿Qué podemos observar en esto? Efectivamente, ¿hay corrupción en el gobierno de Guillermo Lazo? Sí, porque lo hemos visto en varias ocasiones. Pero, ¿cuál es el poder que tiene el señor Carrera? Carla, realmente es funesto este acontecimiento, este presunto hecho delictivo que ha sido difundido a través de esta investigación periodística del portal digital La Posta, donde estarían involucrados varios funcionarios públicos, varios actores que habrían administrado en el pasado o que se encontrarían todavía al frente de distintas empresas públicas, principalmente del sector eléctrico. CENEL, por ejemplo, y otras más, incluso se habla de Petroecuador, pero aquí lo más grave es que también se menciona al cuñado del presidente de la República, al señor Danilo Carrera Druet. Si es que esto es verdad, yo creo que entraríamos en una espiral de corrupción sin precedentes. ¿Quién tiene que investigar esto? ¿Quién tiene que determinar al final? Evidentemente es la Administración de Justicia. Ojalá Fiscalía actúe con la celeridad, con la prolijidad que en otros casos y cuando se tratan de otros actores políticos así lo hacen. Fiscalía en otros momentos, cuando se trata de otros personajes públicos que no son del agrado del gobierno del presidente Lazo o que son del disgusto de Fiscalía, no duda este órgano del Estado en ejecutar actos urgentes, en realizar determinadas diligencias como allanamientos, requisas, inspecciones, en fin, pero en este caso realmente si es que no era por el reportaje de La Posta, si es que no era por la denuncia que el propio periodista Anderson Boscan presenta en La Posta y por la denuncia que también han presentado algunos asambleístas, probablemente nada habría ocurrido. Y aquí también digamos, un hecho concreto que a uno le sorprende notoriamente. ¿Cómo es posible que semejante denuncia no haya recibido la notoriedad que se merece en los distintos medios de comunicación hegemónicos? Yo no he visto, corríjame Carla si estoy equivocado, pero hasta el día de ayer yo no había visto ningún reportaje de ningún medio de comunicación hegemónico, de los grandes, de los tradicionales, donde se haga alusión a este reportaje, a esta denuncia. Y eso a uno le hace pensar que existe todo un entramado político comunicacional para ocultar este hecho y para proteger las espaldas del presidente Lazo, porque además, desde lo político, también representa un duro golpe de cara a las elecciones del próximo mes de febrero. Porque si el presidente y su equipo nos venden o intentan vendernos la narrativa de que la consulta popular supuestamente también es, entre otras cosas, para combatir la corrupción, ¿cómo puede tener coherencia esto con los hechos si se evidenciaría que su cuñado, su mentor, quien le formó, quien le dio la posibilidad de que tenga su primer empleo en la Bolsa de Valores en la ciudad de Guayaquil, porque esto lo ha confesado el propio Guillermo Lazo, si es que se llega a comprobar que su propio cuñado ha sido quien lideraría posiblemente esta estructura criminal? Doctor Andino, bueno, sin duda es cierto, pero hay que decir, y gracias por rescatar esto, ¿no? Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación no le han dado la importancia que se... Por ahí un par de cositas en medias líneas, pero no la importancia que se tiene y sin duda alguna esto es así, ¿no? Muchos de ellos respaldan a este gobierno sin duda alguna corrupto, porque hay que decirlo como es, corrupto en toda la extensión de la palabra. Pero más allá de la denuncia, ¿cómo es esto que el señor Cortázar viene, denuncia y luego se va? ¿Qué pasó? Porque ahí es cuando tú dices, bueno, a ver, ¿qué no le dieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué ahora? Ahora, también el señor Cortázar salió del país. ¿Y por qué esperaron de pronto también este momento para hacer esa denuncia? ¿Por qué no se hizo antes?
Bueno, Carla, eso es lo que tendrá que investigarse, eso es lo que tendrá que determinarse. Hay algunos delitos que uno podría intuir que pudieron haberse cometido. Por ejemplo, oferta de realización de tráfico de influencias, probable cohecho, probable concusión, enriquecimiento privado no justificado, asociación ilícita, en fin. Hay algunos tipos penales que tendrán que investigarse y que una vez que Fiscalía vaya recogiendo los elementos de convicción, los indicios, puede ir adecuando estas conductas penales a los hechos fácticos que se vayan descubriendo concretamente. Veamos qué es lo que ocurre, pero uno sí tiene varias dudas, varias preguntas. Primero, ¿por qué dijo lo que dijo este señor Cortázar? Si fue con su anuencia o le grabaron o él definitivamente quiso contar todo esto. Lo que sí se sabe es que ya él en el mes de diciembre del año pasado había abandonado el país y seguramente, pues creo que no hay que ser un genio ni adivino para darse cuenta que él no volverá al Ecuador, a menos, por supuesto, que él sea expulsado de otro país y él pueda retornar acá para ser juzgado por la justicia ecuatoriana. No. Bueno, dentro de esta denuncia figura una persona que pertenece al directorio de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Esto llama mucho la atención porque, en primer lugar, estar en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Tenis, a esa persona que se menciona, que es Rubén Cherre, si no me equivoco, es alguien de confianza del presidente de la federación, pues, a quien justamente lo ponen como cabeza principal de esta supuesta trama de corrupción que hay dentro de las empresas eléctricas, empresas del Estado. Allí hay mucho que investigar, yo creo, y además que hay denuncias también de esta persona en fiscalía, hay presuntas denuncias de corrupción o de lavado de dinero, me parece. Mire, Jaime, la probable vinculación con este señor Cherres también tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. Según el portal digital Aposta y según el periodista Anderson Boscan, este ciudadano, además de ser una persona de confianza de Danilo Carrera, el cuñado del presidente de la República, y además de formar parte, me parece que es vocal alterno del directorio de la Federación Ecuatoriana de Tenis, que la preside Danilo Carrera, este señor Cherres aparentemente habría estado procesado penalmente por 2 o 3 casos de narcotráfico. Uno de esos casos que había sido muy renombrado, de alta connotación nacional, al punto que la propia embajada norteamericana le habría retirado la visa para que pueda ingresar, para que pueda viajar a ese país. Esto, de ser cierto, sería igual de grave, gravísimo desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, más allá de lo judicial, que reitero, tiene que verificarse, tiene que investigarse, tiene que determinarse si es que efectivamente se ha cometido alguna infracción penal, algún ilícito, si es que hay autores, cómplices, por ejemplo, para adjudicarse contratos como proveedores del Estado y respetando los procedimientos precontractuales y contractuales, si es que han constituido de pronto compañías de papel de la noche a la mañana, porque este es otro elemento que no es menor de lo que se ha denunciado. En junio del año 2021, apenas un par de meses después que el presidente Lasso asumió el poder, de la noche a la mañana, crean en ese mes aproximadamente 7 compañías de papel sin ningún tipo, evidentemente, pues de experiencia, porque eran compañías nuevas, recién creadas, y esas compañías que son creadas luego aparecen como proveedoras y como adjudicatarias de distintos contratos del Estado. Según se ha dicho, las empresas públicas llegarían a manejar aproximadamente un presupuesto anual de 13,000 millones de dólares. No estamos hablando de un monto ínfimo o de una cuantía insignificante. Estamos hablando de una inmensa cantidad de dinero que, si es que no ha sido bien administrada, si es que ha sido dirigida para favorecer a determinados proveedores, podría estar configurando determinados delitos. Pero si es que esto no fuera así, reitero,
al menos desde el punto de vista ético, me parece bastante cuestionable que quienes acusan de narcotraficantes o de narcopolíticos a otros, ellos tengan vínculos con personas que han estado procesadas penalmente justamente por este tipo de delitos como el narcotráfico. ¿Podemos presumir que el narcotráfico o la narcopolítica está en el gobierno? Eso es lo que tendrá que investigarse. Eso es lo que tendrá que investigarse, porque además, Jaime, no hay que olvidarse que en los registros del Consejo Nacional Electoral reposa que el propio Danilo Carrera financió parte de la campaña de Guillermo Lasso. Si mi memoria no me falla, en los registros del CNE consta un aporte de más de $200,000 de Danilo Carrera. Entonces, claro, si es que uno va tejiendo y si es que uno quisiera ser irresponsable como es el presidente Lasso cuando suelta nomás la lengua y acusa a cualquiera sin presentar ningún tipo de prueba, uno también podría, pues, lanzar con ventilador una serie de acusaciones, pero creo que hay que ser responsables, hay que esperar a que esto se investigue, pero uno sí puede hacer varias lecturas y varias hipótesis. Yo creo que nadie en su sano juicio tiene de mejor amigo a una persona que ha sido procesada penalmente o que ha estado privada de la libertad por algún juicio vinculado con narcotráfico o que se le ha retirado la visa por parte de Estados Unidos. Creo que eso a uno ya le deja una serie de lecturas. Entonces ese discursito de que el resto son los malos y ellos son los buenos, los puros, los impolutos, creo que empieza a desmoronarse cada vez de forma mucho más latente porque los hechos así lo demuestran. Doctor, me gustaría ponerle play al video donde justamente el presidente de la República se refiere al caso de su cuñado Danilo Carrera y luego me gustaría escuchar su comentario. Danilo Carrera es una persona a la que yo estimo mucho, aprecio y valoro mucho, casado con mi hermana mayor, lo conozco por lo menos 64 años, un hombre honorable, un hombre intachable, que no puede ser afectada su dignidad y su honor utilizando su cara para hacer un logotipo símbolo de la corrupción. Bueno, así piensa el presidente de la República que su cuñado es honorable e intachable. Mire, Jaime, hasta cierto punto es comprensible que él defienda a su mentor, a su cuñado, a quien de alguna manera edificó y construyó lo que hoy es Guillermo Lasso. Nadie puede desconocer que él también por sus propios méritos habrá sabido aprovechar las oportunidades que le brindaron. Pero de lo que él mismo ha contado, ha narrado, Danilo Carrera fue quien le asignó, reitero, su primer trabajo en la Bolsa de Valores cuando Guillermo Lasso era muy joven, luego le involucró en el propio Banco de Guayaquil, fue ascendiendo y cuando se posesionó incluso del cargo como presidente de la República, uno de los personajes que rompió filas, que rompió el protocolo cuando le pusieron la banda presidencial a Lasso, fue justamente su cuñado, Danilo Carrera. Un abrazo muy sentido, muy afectuoso. Uno desde lo emocional puede entender el por qué lo defiende, pero creo que ante las evidencias que se siguen mostrando, lo mínimo que debería hacer el presidente Lasso es guardar un poco de prudencia y pedir que se investiguen estos hechos. No puede salir a hacer una defensa tan explícita porque probablemente si es que aparecen más elementos, más indicios de que aquí se han perpetrado delitos y de que su cuñado probablemente habría liderado, digo probablemente, esta estructura criminal, creo que el presidente Lasso va a dilapidar la poca credibilidad que le queda. Entonces creo que debería ser mucho más prudente en lo que dice y en la defensa explícita que él está ejecutando, más allá del tema familiar, más allá de que se trate de una persona de su círculo íntimo. Doctor Andino, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. No, gracias a usted, Jaime, y a Carlita. Para mí siempre será un gusto y una enorme alegría poder intercambiar criterios con ustedes y con la audiencia. Un abrazo enorme. A las órdenes. Muchísimas gracias, doctor Andino. Vamos a estar a la expectativa de qué pasa con este caso del Gran Padrino. Esperamos que la Fiscalía haga su trabajo, aunque no le tenemos fe a la Fiscalía ya, sin duda alguna, por un sinnúmero de casos que se han quedado en el aire. Pero vamos a ver, y también, pues no, que el señor Boscani, el medio de comunicación, La Posta, se mantenga en su denuncia y muestre las pruebas que dice tener, pero que las muestre públicamente también, ¿no? Porque dice que las tienen, pero hay pruebas que no se han publicado, ¿no?
Y bueno, pues no solamente el audio que pueda tener, que no bien es amenacen. cierto para muchos o para unos es valedero Carla, y para otros no. Carla, y que se investiguen a todos, ¿no? A todos los que se nombran, ¿no? Que se investiguen. Si al señor Aliaga tienen que investigarlo, que lo investiguen, ¿no? No solamente que queden ciertos casos con dedicatoria como lo hace el señor Villavicencio, ¿no? Solo habla del señor Aliaga. Sí, pero, porque en este momento lo único que quieren solo es la habla cabeza de de Aliaga de sin Aliaga, ver lo pero que hay el señor detrás. Villavicencio no habla del caso del cuñado del presidente de la República, ¿no? Por algo ha de ser.